Mira, vamos a empezar el vídeo de hoy. Pero a veces pienso que este ciclo de espiritualidad laica incluso puede parecer una prepotencia por nuestra parte, como si tuviéramos yo qué sé, la claridad o la autoridad de poder decir, tocar todos estos temas con alguna certeza. Y el tema que vamos a tocar hoy es muy delicado y muy controvertido. Lo vamos a enmarcar, es la libertad de elegir, el libre albedrío versus el destino. Y eso siempre ha sido como una contradicción de la humanidad, la gran pregunta que todos se hacen. Y bueno, yo he reflexionado bastante sobre ello y lo único que puedo aportar dentro de esta humildad de lo que podamos decir y dialogar entre nosotras es lo que he sentido, lo que he vivido, lo que he constatado de mi experiencia. También de estudios y de cantidad de cosas que he leído, pero que al final hay una que prevalece, que es la experiencial. Y yo lo que quería decir es que en este ciclo eso es en todo caso lo que vale, solamente la experiencia a donde hemos llegado, no como si fueran sentencias lo que estamos diciendo. Porque... No, en absoluto. Es verdad que no sé si a claridad, no sé si certeza, pero sí un poco de experiencia, y en ese sentido pues es un granito de arena. O un estímulo para que los demás reflexionen, o un montón de preguntas que se ponen así, bueno, se abren, ¿no?, para los demás. Pero bueno, a ver, el determinismo, que significa el destino, a mí me pone de los nervios. O sea, esta cosa de está destinado, determinado, no lo aguanto desde pequeña. Es seguramente este espíritu más rebelde mío hizo que las cosas no las sintiera como determinadas, sino que había algo más. Pero este algo más es una gran polémica, porque sí que existe, y lo siento muy fuerte, la capacidad de elegir tu vida y tu destino y tus decisiones diarias, pero está claro que estamos muy condicionados en las elecciones. Completamente, sí. Por experiencias pasadas, por educación, por un montón de cosas. Por lo tanto, libres, se puede decir, sí, somos libres. Y yo soy de las que mantengo que el ser en mayúscula, es libre. Libre de equivocarse, libre de experimentar todo. Todo. Somos seres libres y divinos, en el sentido más laico de la palabra, con una capacidad de crear tu vida y libres de crearla como queramos. Pero está claro que estamos condicionados. Entonces aquí hay un tema kármico por el medio, hay responsabilidad, o sea, bueno, habla tú un rato. Porque... Mira, yo de entrada retomo esta idea, ¿no?, que decías de la libertad versus destino, y siempre se ha planteado pues como o somos libres o somos seres condicionados, ¿no?, o somos seres determinados, predeterminados. Y en este nuevo paradigma, ¿no?, del que se habla, de la conspiración de Acuario, de que realmente hay que empezar a cambiar nuestras perspectivas de las cosas, ¿no? Cuando leía a Marilyn Ferguson, ¿no?, en su famoso libro de la conspiración de Acuario, cuando contraponía el viejo paradigma al nuevo paradigma, hablaba, entre otras cosas, de que había que cambiar la disyuntiva por la unión, es decir, la O por la I, ¿no? Vale. Es decir, no es o esto o aquello, es esto y aquello. Entonces, en esta convivencia es donde tenemos resquicios, ¿no?, primero de conciencia, ¿no?, para de alguna forma poder ver lo que hay, ver cuáles son los condicionamientos, ver esa parte de libertad que hay que cultivar, porque no es algo dado, justamente por todo un pasado que lleva una inercia muy grande, ¿no? Pasado personal, pasado familiar, pasado étnico, pasado colectivo de la humanidad, es decir, que eso tiene un peso específico considerable. Y aún así, ¿no?,
el ejercicio de la libertad es lo que nos distingue de otras especies. Entonces, de momento, ¿no? Yo diría, pues vamos a enfocarlo con libertad, pero al mismo tiempo con... Es como si estuvieran... esa otra parte, la otra cara de la moneda, ¿no? O sea que uno se apoya al otro, o sea, existen los dos a la vez. Exacto. Y los dos colaboran, entre comillas. Exactamente. Incluso te diré más, esto quizá es empezar la casa por el final, ¿eh? Pero incluso te diré que posiblemente cuando el nivel de responsabilidad y de mirarse a sí mismo y de evolución de tu conciencia es mayor, hay un destino que ahora me gustaría definirlo un poco dentro de ese concepto de red que yo tengo, que actúa más sobre ti. O sea, digamos, mientras el pequeño yo está muy condicionado por el ego, por las circunstancias, por la cultura y tal, está él mismo decidiendo cosas, pero desconectado de la red, desconectado de un todo. Entonces es cuando se crea karmas negativos, cuando no sé qué, y cuando esa libertad le hace entrar en una serie de errores y de consecuencias, etc. A la que tú estás más en contacto con ese todo, hay como una fuerza que te inspira y te lleva más a tu destino. O sea, sí que hay como un final o un proyecto existencial, le puedes llamar misión, o una función en el universo. Tú tienes una función exacta, como una pieza de un puzzle, de un todo, de una gran máquina o de una gran, sí, una red, y tú eres una parte de esa red, ¿vale? Entonces esa red puede actuar más en ti conforme tú estás más cerca de ese todo. Digamos que el destino o esa cosa predeterminada de qué he venido a hacer, cuál es mi misión, cómo realizarla, etc., es más fácil realizarla conforme tú has hecho un trabajo de conciencia. Si tú no te miras a ti mismo, no reconoces una serie de cosas, no te ves en tus reacciones, etc., es mucho más fácil equivocarse, digámosle. Es más, o tener una consecuencia de sufrimiento muy pesada con este libre albedrío que a veces nos hace hacer algunas cosas que son tremendas, ¿no? Sí, sí, sí. No sé, este concepto de que hay un plan, de que hay una red, también es un poco extraño para muchos. Ah, ¿si tú crees en Dios? Pues no sé si creo en Dios. En estos momentos ya no sé si... Porque el señor aquel colgado en la nube, no creo en él en absoluto. No se puede decir que crea en Dios. Pero creo tanto en ese plan, en esa red, en esa... Es como si sintiera algo un poco cuántico, ¿eh? Como sintiera nuestro universo, junto con otros universos, un multiverso que se llama ahora, que ese gran multiverso sí que hay un plan, en el cual tú eres una piececita pequeña de ese gran plan, pero ni siquiera estoy hablando de la Tierra, ni de nuestro universo, sino de un multiverso. Claro, entonces yo en este gran plan, en ese proceso evolutivo de conciencia, humana y no humana, todos los seres vivos tienen su tipo de conciencia, y esto en el plan van desarrollándose esta conciencia. Por lo tanto, sí que me siento perteneciente a un plan. Desde este punto de vista podríamos decir, sí, hay un plan, hay una destinación, hay algo predeterminado que yo quise participar en eso. Voy a vivir aquí, cojo este gen materno, este paterno, escojo una ciudad y vengo aquí y hago un proceso. Vale, ¿cómo lo hago? Decidiendo cada día mis pasos, mi libre albedrío. Pero esto me ha llevado mucho sufrimiento. Ha habido muchos errores, aunque también sé que no existe el error, solo existe la experiencia, ¿no? Eso forma parte del libre albedrío. Y del concepto de pecado, que es otra historia que nos han metido hace 1700 años, del pecado, del error, de la culpa. Nunca nos equivocamos, solo experimentamos, y se encarga el karma de nivelar aquello. Si tú decides negro, el karma se encarga de contrarrestar. Claro, pero ahí recojo la palabra consecuencias, en el sentido de que tú eliges y eso tiene unas consecuencias. Y tú recoges
el fruto de esas semillas. Y eso es algo que tiene una lógica aplastante, es la lógica, digamos, de la vegetación, ¿no? Tú plantas unos determinados árboles y eso es con lo que te vas a encontrar. Aquel fruto exacto, no otro. Ese y no otro. Y entonces, ese fruto, claro, lo vemos como resultado de un karma, cuando en realidad es el resultado de una elección. Exacto. O sea, por eso las dos leyes. Exacto. Por eso se combinan, solo que no tenemos suficiente perspectiva para ver el proceso, ¿no? Entonces, claro, por eso tenemos que cambiar y en ese sentido, claro, necesitamos elevarnos o acceder a esa red que tú dices o a ese multiverso, porque cuanta más perspectiva tengamos, más podremos comprender aquello con lo que nos encontramos. Y más probabilidades hay de elección. Y yo creo que hay un momento, claro, ese momento ya no sé si atribuirlo a la gracia, al destino, al karma o a la libertad, pero hay un momento que se puede pasar de la recreación a la creación, ¿no? O sea, en vez de recrear lo mismo, pasas a generar o crear o co-crear, inventar a algo nuevo. Y para mí, ese punto, esa línea, esa frontera, bueno, forma parte del misterio. Y de la grandeza, ¿eh? Y de la grandeza, evidentemente. De lo que somos realmente, somos creadores. Evidentemente, pero para mí es como, ante esa antítesis, hay una síntesis, ¿no? O sea, no nos podemos quedar solo en la disyuntiva o esto o aquello, no. o esto y aquello, colaboran. Pero la suma que da, ¿no? ¿Cuál es el resultado de esa suma? Justamente, ¿no? El poder acceder a algo distinto, a algo nuevo, pero desde otro punto, ¿no? O sea, desde justamente asumiendo el proceso evolutivo y el plan. Ese plan, ¿no? Ese destino que en realidad lo escogimos nosotros, es como si fuera un autojuicio, ¿no? El juicio final. Bueno, a ver, la siguiente vida, ¿qué es lo que quiero? Después de este bagaje que llevo, esto implica la reencarnación, ¿eh? Sí. O el renacimiento. Sí. Pero yo me diseño mi destino. Bueno, en esta vida voy a trabajar, compartir la humildad, no sé qué, tal, voy a escribir, o lo que sea. Tú te trazas un plan. Y mira, hay una frase muy bonita que dice: Dios reparte las cartas, pero quien juega la partida eres tú. A mí esto me gusta mucho, sí, es una porque sí imagen. que hay algo que está, en las líneas generales de tu destino están marcadas por ti misma, como divinidad antes de nacer, o por una... o como compensación de... o lo que sea, ¿eh? Da igual, un consejo, ¿no? Que bueno, a ver, ahora tú en forma de mujer vendrás a hacer tal cosa durante 73 años, ¿vale? Pues ya está. Pues voy a hacerlo, esto es un plan, esto es un destino. Es un diseño, sí. Pero luego tú decides por este camino, por el otro camino. Exacto. Pacto con esto, me divorcio, ahora quiero esto. Y tú vas decidiendo cosas que no hace falta que sean en línea recta. Hay muchas probabilidades, hay muchas maneras de jugar tus cartas, ¿no? Sí. Y de hacer trampas. Y de decir, lo acuerdo, me voy. Y tú decides. Y se hacen trampas porque, hay un gran miedo a la libertad, ¿no? Sí. O sea, esa es una clave. No hay que olvidar ese gran miedo a la libertad. Porque es una responsabilidad. Exacto. Porque sabes que eso tendrá consecuencias y difíciles de prever, ¿no? O sea, sí que se pueden prever objetivos, pero los medios para conseguir el fin, ¿no? Entonces, claro, también yo comprendo, ¿no? Que para los humanos, ¿no? La libertad les queda como un vestido muy grande, ¿no? Muy ancho. Es que es cómodo no tenerla. Claro. Súper cómodo. Claro. No, esto lo dicen las reglas, no, lo dice el patriarcado, lo dice la religión. Claro, pero si lo dices tú y tienes tú que asumir todo lo que representa, no digo una pequeña elección, sino una gran elección, ¿no? Y nos encontramos con grandes elecciones en la vida, ¿no? En todas las vidas. En todas las vidas, ¿no? Más o menos, pero a ver las haylas, ¿no? Y claro, hay también como que
que dialogar con ese miedo, ¿no? Como toparse con él, tenerlo en cuenta, y bueno, ahí... Eso parte de que no nos creemos que somos libres. Sí. O sea, no nos creemos que somos creadores. Esa parte espiritualidad laica, de que somos realmente Dios. Hay una partícula divina en nosotros, pensante, consciente, evolución, de crecimiento, de expansión, como una galaxia, ¿no? Que se está expandiendo. Pues también esa parte no la creemos. Es como si estuviéramos todos como sometidos a un marco referencial y de ahí no podemos salir. El hecho de decir yo quiero, y si me equivoco ya tendré mis consecuencias, pero claro, creo crear esto o decir esto o no hacer tal cosa. Había una... Somos libres de hacerlo, no nos lo creemos. Nelson Mandela, en un discurso que hizo, citaba que realmente lo que nos daba más miedo a los humanos no era la oscuridad, sino nuestra grandeza, nuestra luz, ¿no? Así es. Y ahí estamos, potenciando esa luz, sin caer en el orgullo, ¿no? Potenciando esa luz desde un alineamiento, ¿no? Desde el corazón, desde la acción justa, desde la conciencia. Yo creo que el camino pasa por ahí, ¿no? En reconocer y esa luz, esa grandeza, esa partícula divina, confiar en ella, cultivarla. Mirarse dentro. Y ese es el camino, ¿no? Y ahí nos vamos a encontrar. Quién eres y cómo eres y qué dones y cualidades tienes. Y además, también teniendo en cuenta, porque si no caemos mucho en el individualismo, eso de verse. Llega un momento que dices, bueno, sí, pero un momento, no estamos solos. Todo se hace a través del otro, ¿no? De la comunidad. Entonces, aparte de la comunidad humana, que yo siempre lo veo como un eje horizontal, el yo-tú, sí. Hay otro eje vertical que es la otra comunidad, los incorpóreos, dile ángeles o dile guías o extraterrestres. El caso es que tienes que contar también con ellos, con la inspiración, con los hermanos mayores, con los incorpóreos, porque hay muchos momentos aquí de los condicionantes que tenemos que cuesta mucho encontrar una decisión, tomar una decisión, a menos que estés como inspirada o estés en conexión con ese todo, con esa red, ¿no? Que está poblada de otras entidades, ¿no? Que yo los considero hermanos y los siento muy cerca, ¿no? Entonces, el consensuar no es el pedir permiso ni que te digan lo que tienes que hacer, no, en absoluto, pero sí la inspiración, permitir que haya co-creación, ¿no? Eso yo le llamo co-crear. Yo estoy creando mi vida, pero en el fondo podríamos hablar en plural, la estoy co-creando con mis guías, con otras fuerzas que me ayudan, muchas, hasta la naturaleza. Y podríamos hablar en esos ejes de los que hablas, ¿no? Del horizontal, el vertical, que también conviven, es decir, tenemos una cruz interior, ¿no? Nuestro eje horizontal, nuestra relación con los demás, pero también un eje vertical que nos conecta, ¿no? Que nos enraiza y que al mismo tiempo nos conecta a recibir, ¿no? Ayuda, inspiración, colaboración, y esa es nuestra cruz interior. O sea, realmente llevamos una cruz, pero hay que cruz de luz, entenderla bien. Cruz fatal. No, pero hay que entenderla bien, porque es como que darle los significados correctos. Claro, estamos en la tierra, pero estamos en el cielo también. Y venimos a traer el cielo a la tierra, en el fondo estamos. Y volvemos a lo que decía al principio, no es o este o aquel, son los dos. Y a veces este equilibrio es el que nos cuesta más. Sí, yo creo que esto es la aportación, buscar cada uno el equilibrio entre ese destino, ese gran plan que hay en tu vida, pero decidiendo tú qué caminos cada día con la máxima coherencia, consistencia, responsabilidad, teniendo en cuenta que es importantísima o sea, que tú atraes con tus decisiones una serie de consecuencias, ¿no? Y que recibimos. Porque si no es que ayudas. Se vive en la irresponsabilidad. Bueno, no, como hay un destino, ya esto estaba predestinado. ¿Sabes? No. Perdona, lo has atraído tú, lo has creado tú. Es que si no es muy fácil. Yo lo veo en muchas personas, ¿no? Esto estaba escrito que sería así. Claro. Pues cámbialo, si no quieres. Claro.
No, has padecido esa escritura, pero puedes reescribir, ¿no? Otras frases y otro camino. O sea, existe el destino, de alguna forma, no en un sentido primario como antes, muy determinista, pero sí que existe un plan, una destinación. Vamos a cambiar la palabra destino por camino. Sí. Existe un camino y un más o menos final. Y en ese camino hay unos frutos que corresponden a semillas plantadas anteriormente, y con esos frutos, ¿qué podemos hacer? Si son amargos, si están maduros, bueno, dependerá, ¿no? Entonces, eso significará continuar el camino. Y eligiendo tú cómo hacerlo, ¿no? En cada momento. Hay otra cosa que es bonita, y hablando de esta cruz, ahora he visto la imagen, en esta cruz hay un punto cero que yo no considero que es el corazón, que es donde se cruza esa materialidad y corporeidad de esta vida junto con nuestra espiritualidad. Vale. Eso se podría llamar el corazón, o dilo como quieras, pero es el cruce, punto cero. Y a veces veo que me suena a balanza, la balanza. Una balanza en un platillo está el pasado y en otro está el futuro. Entonces, el pasado es todos los condicionantes y todo es igual. Lo que llevamos kármico, bla, bla, bla. Y aquí están las probabilidades de futuro, que son muchas y son distintas, y tú escoges cuáles, ¿no? Vale. No hay un solo futuro, hay varios futuros, ¿eh? Vale. Pero no hay manera de escoger el mejor futuro posible si solo estamos condicionados por el pasado. No hay manera de saber cuál es el mejor futuro posible si tú no subes por este ascensor de la espiritualidad hasta esa copa, esa fuente que es la que te da la luz para entender cuál es el mejor futuro, para crear tu mejor futuro. Porque si no, estamos siempre como condicionados por lo que nos ocurrió hace un año, hace 3, y tomamos decisiones con el miedo de que no vuelva a ocurrir eso. Sí. ¿Y qué haces? Perpetuar un error. Total. Otra vez más, y tu futuro sigue siendo más de lo mismo. Y desde esa copa recibimos ayudas para justamente tener la luz de crear el mejor futuro. Intuir o percibir el mejor futuro posible para ti, para el mundo, para el entorno y para el universo. Lo dejamos aquí, pues. Mejor que lo dejemos aquí para no enredarnos más. Bueno, sí, porque aquí teníamos mucho que hablar del karma, pero será otro vídeo. Sí, otro tema. Hemos tocado un poco una pincelada de un tema clásico, pero que a mucha gente le perturba un poco porque no sabe hasta qué punto puede decidir su vida. Yo creo que sí. Es un tema clave de la humanidad. Pero no son incompatibles. Eso es muy importante, porque en casi todo el mundo racional dice que es incompatible con el destino, la libertad de elección. Así es, desde la intelectualidad. Sí, claro. No, el destino no existe, es algo primitivo. Sí. Todos decidimos. O solo existe el destino. Sí. Exacto, por lo tanto, esa compatibilidad es importante. Bueno, pues nada, aquí se queda.